arterial para decir que el paciente se compensa. Más preocupa en símbolo cardíaco y tiende a la resistencia vascular. Recuerden que al ser resultante la presión arterial, entonces tampoco persigan o esperen que cuando reten fluidos únicamente va a mejorar la presión. Puede que mejore momentáneamente en algunos pacientes, en otros no. Más importante es darte cuenta cómo está el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Esto mejorará el gasto cardíaco y la resistencia vascular, si está disminuida, será con un vasopresor. Otro concepto importante también es la presión hidrostática. La presión hidrostática y finalmente tenemos la energía cinética que genera el flujo sanguíneo. Entonces, cuando ustedes enfoquen a un paciente que está inestable, recuérdense de la ley de Ohm. ¿Lo recuerdan la ley de Ohm cuando se hacía física o electrónica? Viene de la electrónica, justamente de una ecuación de la electrónica, pero aplicada a la vida, digamos, de la medicina. Entonces, una relación entre flujo y resistencia, y eran los eléctricos, es decir, el flujo es igual a una gradiente de presión, una variación de presión sobre resistencia. El flujo lo entenderemos como un gasto cardíaco. Gradiente de presión lo entendemos como presión de perfusión. La presión de perfusión es presión arterial media menos presión venosa central. Esa es la gradiente de presión. Y la resistencia, estaremos viéndola como el índice de resistencia vascular sistémica. Cuando hablamos de corazón izquierdo, cuando hablamos de derecho, también tiene su aplicación. Entonces, este sabio de la ley de Ohm, voltaje, intensidad, resistencia, es justamente donde debemos entender cómo está a partir de... Entonces, acá, por ejemplo, el voltaje quiere decir qué tan fuerte está el ventrículo izquierdo para expulsar las T. Es decir, voy a mejorar con inotrópico. No con inotrópico con vasopresor, es diferente. Inotrópico es el que mejora la contractilidad, la fuerza de contractilidad, mientras que el vasopresor tiene que ver con la R, es decir, aumenta la postcarga, por ejemplo. Y todo para que salga simplemente el gasto cardíaco. Entonces, el volumen minuto, es decir, la cantidad determinada de humino, va a depender mucho de la fuerza de la contractilidad, pero también cómo está la carga, la resistencia, es decir, ¿no? Entonces, es importante para hacer el manejo. De toda esta técnica compleja, finalmente resulta, decíamos, presión. Acá faltaría restar la presión venosa central, es decir, presión arterial media, igual al gasto cardíaco por resistencia. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, siempre piensen en esta ecuación, de manera que la presión arterial es una resultante, optimiza el gasto cardíaco y también resistencia vascular sistémica. Entonces, un poco para práctica ya del día a día, vamos a presentar un escenario clínico a un paciente de varón de 12 años, accidente auto hace 36 horas. A pesar de una adecuada reanimación tiene una presión venosa central de 10 milímetros de mercurio, pero permanece hipotenso, está acidótico y el exceso de base, que también es una ayuda, está en menos 3. El gasto cardíaco es 0.5 litros por minuto. El índice cardíaco 1.8 litros por minuto por metro cuadrado. Es decir, el índice cardíaco es gasto cardíaco sobre la superficie corporal, el área de superficie corporal. El índice cardíaco, por lo tanto, 1.8 litros por minuto por metro cuadrado. Los signos vitales, 12 años, tiene 140 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. Presión arterial 90-40, la presión media 56. La diuresis, más o menos 15 mililitros por hora. Y los parámetros mecánicos está en presión control, Fiodoro 7, presión inspiratoria de 20, frecuencia 14, PIP de 5. En relación al caso, ¿cuál sería su volumen sistólico? Estas son las alternativas. Intenten de hacerlo, si me han entendido, cómo podrían obtener el volumen sistólico.
intenten hacer. ¿Recuerdan la ecuación de Ohm? Gradiente de presión, es decir, presión arterial media menos PVC por resistencia. Vamos haciendo juntos. Sabemos que el gasto es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces lo que queremos obtener es el volumen sistólico. Entonces, conocemos el gasto cardíaco. Sí, tenemos el gasto cardíaco, 5 litros por minuto. Conocemos la frecuencia cardíaca, también conocemos la frecuencia cardíaca. Entonces podemos obtener de esta ecuación el gasto cardíaco en mililitros, ya 3.500, o sea, 3.500 mililitros entre 140. Eso sale 25. Entonces sería el volumen sistólico. El volumen sistólico. Cuando nosotros manejamos las unidades, ¿no? Habitualmente estamos acostumbrados a ver que el paciente tenga percentiles de 50 o un poco más para que se mantenga compensado, ¿no? Entonces, eso existe por edades. Pero recuerden que este número, uno, que muchos trabajos han sido realizados en niños estables, que no han sido niños críticos, que no necesariamente alguno de ellos tenga que tener este valor cuando está con trauma cráneoencefálico. La presión arterial, la presión de perfusión debe ser adecuada cuando tiene hipertensión intracraniana, por ejemplo, o cuando el paciente está en shock, tiene otro enfoque individualizado. Por lo tanto, estos son rangos de referencia nada más para un vistazo rápido, pero no quiere decir que porque lo mantengas con estos rangos es lo adecuado, porque tienen que ser muchas más otras variables. Por ejemplo, darte cuenta cómo está la presión de perfusión. Y ya decíamos que la presión de perfusión es presión arterial media menos presión venosa central. Entonces, a todo esto lo que tenemos que a cada niño, mediante un catéter venoso central, que la punta debe estar a nivel de la entrada de la aurícula derecha, monitorizar la PVC. Y a esta presión arterial media restar la PVC, y esta será la presión de perfusión la que debe mantener. Entonces sería así, ¿no? Presión arterial media menos PVC. Esto lo obtienes del monitor, tanto de una línea arterial de un catéter central. El índice de resistencia lo puedes obtener haciendo un cálculo, porque el índice cardíaco se puede estimar con ecocardio, ¿no? Entonces ya tienes, de esta ecuación tienes 3 variables y podrías obtener el índice de resistencia y de esa manera saber si el paciente está vasopléjico o no. Para redondear un poco el concepto, la hemodinámica, ya se junta un poco la ley de Ohm y la ley de Fuseliu. Entonces decíamos que en este vaso sanguíneo debería existir, recordando la ley de Ohm, una gradiente de presión, es decir, una presión 1 y una presión 2. En otras palabras, la presión 1, para hacer la ecuación de lo que es Ohm, la presión 1 representa la presión arterial media, mientras que la presión 2 estaría representando la presión venosa central. El flujo sanguíneo, que tiene que ver con el gasto cardíaco, también la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco, o también su derivado, que es el índice cardíaco. Entonces, esto es la macrohemodinamia, pero para saber exactamente si debemos mejorar un trabajo aislado de lo que habla de hemodinámica y monitoreo y manejo de lo que es el shock séptico pediátrico del año pasado, 2022. Entonces ellos, por ejemplo, enfocan de esta manera. Los inotrópicos
llámese por ejemplo dobutamina o adrenalina a dosis menos de 0,3 microgramos kilo minuto, o vasoactivos, es decir, vasopresores como noradrenalina. Entonces, y no solo esto, sino que el monitoreo multimodal sería que os proponen, por ejemplo, es predictores de respuesta a fluidos, ¿no? Ya sea, por un lado, la variación del pico aórtico, que vamos a aprender en la siguiente clase, o el test de elevación de pierna. Luego de eso, si es que sale positivo, es decir, predice para respuesta a fluidos, podrían usar lactato de Ringer, podrían usar albúmina al 5%, y no tienen es negativo, tendrías que dar una mirada a la ecuación de la perfusión. ¿Cómo está la presión arterial media menos la presión venosa central? ¿Cómo está el índice de resistencia vascular sistémica? Hacia eso decides. Si por un lado la presión arterial, que es la resultante de finalmente la presión media, si está disminuido, podrías echar a mano ya sea un inotrópico o un vasopresor. Si demuestras que luego de esta ecuación además tiene disfunción miocárdica, podría ser epinefrina, es decir, un inotrópico a dosis baja 0,3 microgramos kilo minuto. Pero si más bien la resistencia vascular sistémica está muy baja, es decir, menos de 800 dinas por segundo por centímetro a la quinta por metro cuadrado, es decir, está vasodilatado, la indicación sería norepinefrina. Pero ¿qué pasa si encontramos estos valores dentro de los rangos de referencia? Tendríamos que echar a calcular lo que es el índice cardíaco, la saturación venosa central de oxígeno, el aclaramiento del lactato incluso. Se van dando cuenta que cada vez hacen un monitoreo multimodal, no solamente prediciendo respuesta a fluidos, la macrohemodinamia, sino también ya un poco de componentes sanguíneos, ¿no? Como la saturación venosa central o el aclaramiento del lactato. Entonces, en base a esto, ya un monitoreo completo, si el índice cardíaco está disminuido a pesar de ya hecho lo anterior, es decir, menos de 3 litros por minuto por metro cuadrado, tendría que usarse incluso alguna combinación ya de milrinona, dobutamina. Bueno, ellos por lo menos no usan levosimendan, pero en nuestro medio podríamos usar levosimendan incluso. Si la saturación venosa central de oxígeno está a menos de 70%, también sería compatible con gasto cardíaco bajo, ¿no? Entonces, eso también sería otra manera de buscar para combinar lo que es fármacos. Y finalmente, la depuración de lactato, si es menos del 10%, también te habría que optimizar tanto inotrópicos como vasopresores. Pero de alguna manera esto ya trata de hacer un algoritmo mucho más dirigido a un monitoreo multimodal. Esto sería otro enfoque en falla circulatoria tan importante como poner un catéter venoso central, tan importante como la evaluación clínica, que es fundamental, la historia clínica, el contexto, la colocación de un catéter venoso central, el valor del lactato o poner una línea arterial. A ese mismo nivel de importancia, de jerarquía, está la ecocardiografía, ¿no? Para incluso
guiar un poco el manejo si el paciente tiene además un componente de distrés respiratorio o netamente tiene un componente de falla circulatoria. Entonces, esto hoy por hoy incluso debería llamarse el focus holístico. Ya les dije de un inicio que hay que buscar de los órganos. Entonces, darle una mirada, por ejemplo, al cerebro. Acá tenemos una transfontanelar, por eso que tiene muy buena ventana. Tenemos el polígono de Willis. Y lo que se puede hacer, obtener flujos muy diferentes a este. El IP182 compatible con hipertensión intracraniana. Pero de igual manera, haciendo el focus holístico, lo que se tendría que ver, se tendría que valorar es la parte, digamos, cómo está el pulmón, por ejemplo. Todavía responde a fluidos, está con daño pulmonar o no. Echar una mirada al ventrículo izquierdo, por ejemplo, para darse cuenta cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo. Acá tenemos un ventrículo izquierdo dilatado, el septum interventricular desviado hacia el lado derecho. En definitiva, es una depresión miocárdica, predominantemente tranquilos, porque si nosotros optimizamos la hemodinamia cardíaca, estamos optimizando que sea porque necesitan cambiar la sonda obstruida y no porque no está formando riñón. Entonces, orina, perdón. El riñón, entonces, el riñón está conservado. Entonces, lo que usted tiene que hacer cuando el paciente está anúrico, ver, tiene buena perfusión renal, has optimizado la función cardíaca, la función cerebral. Entonces, si todo optimizas, es probable que el paciente forme orina y puedas forzar diuresis incluso, pero no al revés. Si el riñón no perfunde, por más furosemida que coloques, no va a funcionar. Entonces es una mirada rápida de lo que se tiene que hacer. Pero hoy en día no basta solamente fijarse el corazón izquierdo, sino cómo está el corazón derecho. Esto es la aurícula derecha, estas son las venas intrahepáticas, y lo que está tratando de decir es cómo está la parte venosa, tiene congestión venosa o no. No se confundan, este miocardio deprimido, si usted pone fluidos rápidos, bolo de fluidos muy rápido, hace edema agudo de pulmón. ¿Por qué estamos hablando de corazón izquierdo? Que no es lo mismo cuando hay congestión venosa. Y por eso es que más adelante vamos a aprender lo que es el estudio del VEXUS, que es un score, de alguna manera te va diciendo cómo está la parte venosa. Entonces, es diferente. Corazón izquierdo versus corazón derecho. Todo eso es importante, entonces, en una falla circulatoria, hablando del focus holístico, quiere decir que haces multiorgánico. Y de esta manera podrás escoger de una manera más juiciosa, ya sea un inotrópico o un vasopresor o la combinación, y no hacer lo que siempre se hace a la deriva, ¿no? Viendo nada más variables macrohemodinámicas. De manera que la optimización hemodinámica es mucho más que eso, no simplemente ver cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la PVC o el flujo urinario, sino hoy por hoy ya, como vamos viendo, hay que monitorizar variables de flujo, las variables dinámicas, ¿no? Es decir, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Entonces, no olviden eso, de hacer en cada paciente el volumen sistólico, y todo esto viene a acuñarse lo que es la ecodinamia, ¿no? La ecodinamia no es otra cosa que el uso del ecocardio como una herramienta hemodinámica, principalmente en los entornos de los cuidados críticos. Eso es la ecodinamia.
La ultrasonografía te va a ayudar en un enfoque personalizado en estos pacientes críticamente enfermos. Entonces es importante la clase de lo que es función sistólica, recordar, ¿no? Si la función sistólica está alterada, necesitará algún inotrópico. Entonces lo que tiene que monitorizar la tiempo como parte de, digamos, función cámaras pulsadas onda extracción de